estoy olvidando eso. Ya, entonces tenemos que resolver dos ejercicios hoy día de la parte de nivelación. En este caso, los ejercicios que se les ha pasado, que son exámenes pasados, son nivelaciones realizadas con nivel de ingeniero, ¿ya? Entonces, uno de los ejercicios es este, ¿no? Del que les pasé. Y en este caso, si revisamos el enunciado del ejercicio, nos dice, se realizó un levantamiento con nivel para trazado de perfil longitudinal de 1 a 10. En la otra mitad del del reverso de la hoja, perdón, de acuerdo al siguiente, ya. El perfil longitudinal era en la parte reversa de la hoja, ya estoy leyendo no sé qué. De acuerdo al esquema hay que hacer una tabla, una planilla, y con las cotas que nos dan acá, nosotros tenemos que trabajar. Nos dan las alturas del instrumento. En algunos casos, la altura del instrumento, cuando es un trabajo en nivelación, no nos sirve, ya cuando no tomamos en cuenta la estación. Pero en este caso, si se dan cuenta ustedes acá en el dibujo, acá tenemos que la estación 1 es parte del proyecto, ¿verdad? Porque les pide un perfil longitudinal de 1 a 11. Entonces, de 1 a 11 tenemos que la estación 1 y la estación 5 también son parte del proyecto. Es por eso que nos da estas dos lecturas de alturas e instrumento. Y eso, la 9 también forma parte del proyecto, ¿no? Son los tres datos. Entonces, creo que ese era uno de los trucos, porque cuando se dice nivel de ingeniero o levantamiento con nivel de ingeniero, la mayoría no toma en cuenta la altura del instrumento, porque la estación no forma parte del proyecto. Pero en este caso sí está formando parte del proyecto. Ahora, voy a ver si las tablas que tengo acá para hacer en este programa me van a dejar hacer el ejercicio o si no lo vamos a tener que hacer en Excel, ¿ya? Tenemos una planilla grande. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos estaciones y tenemos puntos vistos. Mm, creo que en Excel lo voy a hacer, chicos, para poder combinar algunas celdas. En este caso no me va a dar para combinar celdas. Ya, en Excel lo vamos a hacer directo. No abierto Excel. Aquí estás. Y en este caso ya hemos dicho que tenemos estación. Voy a bajar volumen la tele. Hoy ya juega Bolivia, ¿no? En un rato más. Otra vez vamos a perder, creo. Estación. Punto visto. Distancia horizontal. Sí, perdón. Dime. ¿Está grabando la clase por si acaso? Sí. Está bien, gracias. Nada. Lectura atrás. Lectura intermedia. Y lectura atrás. Ya tenemos todos esos datos para poder obtener de la gráfica. Punto visto, distancia horizontal, lectura atrás, lectura intermedia y lectura atrás. Adelante es esta. Lectura adelante. Entonces en estación tenemos lo siguiente. Nuestra primera estación nos dice que es la 1, ¿no? Entonces, de la estación 1 vemos al punto visto BM1, al punto 2, al punto 3, al punto 4 y ahí termina, ¿no? En las vistas de la estación 1. Combinar, esto era lo que necesitaba hace rato.
Brasil, Uruguay. La segunda estación nos dice que es la estación 5, es decir, de la estación, en la estación 5 en este caso, que es nuestra segunda estación, miramos a los puntos 4 y 6, ¿no? Y acá tenemos el punto 5. Y miramos el punto 7 más. Estoy medio ciego. 7. Luego, en la estación 9 miramos a 7, a 8, a 9, a 10, a 11 y al BM2, ¿no? En este caso, en este ejercicio nos da BM1 y BM2, por lo tanto es una poligonal abierta. 9 es nuestra estación, no es un punto visto. Y tenemos eso por ahora. Distancias. En este caso, estas distancias que nos da no son de la estación hacia el punto visto. Si se dan cuenta ustedes, en la parte inferior tenemos distancias que recorren del BM1 hacia el punto 1, no es correlativo. Entonces, del BM1 hacia el punto 1, su primera distancia va a ser 25.8. Voy a tratar de agrandar esto para no equivocarme en los datos. La segunda distancia es 46.7, es decir, de 1, que estaría aquí, ¿no? La vista, es decir, de 1 a 2 tiene esta distancia horizontal de 46.7, ¿ya? De 2 a 3 en este caso es 37.4. De 3 a 4 es 60.48. Ahora, de 4 al punto 5, es decir, de 4 al punto 5, acá no voy a anotar, lo voy a dejar negra esa casilla. Y de 4 al punto 5 nos dice que es 35.4. De 5 a 6, en este caso, la otra distancia es 41.24. Y de 6 hacia 7 es 55.12. Luego, de 7 hacia 8 es 43.26. De 7 a 8, de la misma forma esta la voy a dejar negra porque no hay distancia ahí. De 7 a 7. De 7 a 8 es 43.25. De 8 a 9, 40.12. De 9 a 10, 32.1. De 10 a 11, 28.7. Y de 11 al BM2 es 15.4. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre las distancias? ¿Por qué las he puesto así? ¿O está claro lo de las distancias? Creo que no hay dudas. Ya, ahora, lectura atrás en este caso. En la primera estación va a ser hacia el punto, o hacia el BM1 en este caso, 0.55. Luego, como es una lectura en serie, nivelación en serie, porque tenemos una estación y tenemos en este caso 4 puntos vistos, entonces todas las lecturas que están en la parte central, es decir, en esta parte de acá, van a ser lecturas intermedias, y la lectura en el punto 4, en el punto adelante, va a ser mi lectura adelante, ¿ya? Entonces, la altura instrumento en el punto 1 me dice que es 1.425. En el punto 2, 3.30. En el punto 3, 4.65. Y la lectura adelante es 1.65. En la otra estación tenemos lo siguiente. La lectura atrás en este segundo tramo, de la misma forma, es una nivelación compuesta o combinada en este caso
con nivelaciones en serie, ¿no? Tenemos 3 nivelaciones en serie. Ahora, en el punto 4 tenemos nosotros una lectura atrás que va a ser 5.75. Altura instrumento en la estación 5, en este caso, va a ser la altura del nivel, 1.542. 2.80, la siguiente lectura. Y la siguiente lectura, en el punto 7, ya va a ser mi lectura adelante, 0.25. Hacemos cambio de estación y nos vamos a la estación 9. De 9 miramos hacia 7 y va a ser nuestra lectura atrás, ¿no? Entonces, 5.85. 2.60. En el punto 9, la altura instrumento va a ser 1.415. En el punto 10, la lectura va a ser 2. En el punto 11, 4.15. Y en el punto adelante va a ser 5.85. ¿Ya? Tenemos todo eso. No sé si hay alguna duda al respecto. No hay duda, chicos. BM2 2755 891. Lecturas, distancias, ya está todo. Al costadito. Ahora, en lo que les ha explicado el ingeniero, voy a venir acá un rato. Cuando se trabaja con nivel de ingeniero, en este caso, o sea, cuando trabajamos con nivelaciones, primeramente vamos a tener el trabajo con 2 equipos. Uno de estos equipos es el nivel de ingeniero, que ya les había comentado antes, que este nivel de ingeniero no tiene ángulo vertical, solamente tiene ángulos horizontales. Por lo tanto, todas las lecturas que se sacan son con un ángulo vertical de 0, ¿no ve? 0 grados. Por lo tanto, no hay lecturas intermedias que vayan a tener en este caso. Si se hacen, digo, lecturas o distancias inclinadas, perdón. ¿Ya? Ahora, todos los trabajos que se hacen, o para calcular un desnivel en este caso, creo que el Inge ya les explicó toda esta parte, pero por si acaso, una vez más. Vamos a tener este caso, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Cada punto tiene su respectiva lectura. En este caso, lectura atrás, lectura intermedia. Este de acá igual es de la misma forma, lectura intermedia. Y este de acá va a ser lectura adelante. ¿No ve? Esto lo voy a bajar más hacia abajo. Entonces, cuando se trata de hacer nivelación con nivel de ingeniero, la fórmula es la siguiente. El desnivel es igual a la lectura atrás menos la lectura intermedia. O la lectura adelante, perdón. ¿Ya? Esta fórmula es para un caso de una compuesta, ¿no ve? La compuesta que era igual, donde solamente tenías tu equipo. No me acuerdo si era compuesta, creo que sí era compuesta. Acá está el nivel y acá tienes 2 lecturas que tú quieres leer, sacar, ¿no ve? En este caso acá tienes lectura atrás y acá tienes lectura adelante. Esta fórmula es para este caso. Debería ser al revés, ¿no? Esta fórmula es para este caso. ¿Y qué pasa en este caso? Se consideran
situaciones como esta, ¿ya? Primeramente, para hallar el primer desnivel, se toman en cuenta estos dos datos, es decir, lectura atrás menos lectura intermedia. Una vez que ya se tiene ese desnivel, es decir, este desnivel es el que se está calculando, este de acá, D le voy a colocar, ¿ya? Ese desnivel es el que está calculando. Ahora, otro color, no sé qué color usar, ya. Ahora, para hallar el segundo desnivel, usamos estas dos lecturas, ya, estas dos lecturas intermedias, que en este caso, esta lectura intermedia pasa a esta fórmula a hacer la lectura atrás, y esta otra lectura intermedia que está hacia adelante forma a hacer la lectura adelante, ¿ya? Y de esa forma se obtiene este otro desnivel, ¿no ve? En otro caso, en el tercer caso que tengo dibujado, va a ser esta relación de esos puntos. Esta lectura intermedia pasa a ser la lectura atrás y esta lectura adelante queda como lectura adelante. Y hallamos con esos dos puntos este otro desnivel, ¿no? Y al final la sumatoria de todos estos desniveles es el desnivel que vamos a tener que observado desde esta misma estación, ¿no ve? En sí llegaría a ser todo esto, ¿ya? De esa forma hay que usar las fórmulas, ¿ya? Una vez que se dijo eso, calculemos acá el desnivel. En este caso, en el BM1, que es nuestro punto de partida, no vamos a tener desnivel, va a ser neutro, ya va a ser una casilla nula en este caso. El primer desnivel que voy a calcular era lectura atrás menos lectura adelante. Esta lectura intermedia pasaba a ser una lectura adelante, ¿no? Segundo caso, lectura atrás, es decir, esta lectura intermedia pasa a ser lectura atrás menos la lectura adelante, 3.3. Siguiente caso, lectura atrás, la lectura intermedia, menos la lectura adelante, que es esta lectura intermedia, pero como habíamos explicado hace rato en estas gráficas, estas lecturas intermedias pasan a jugar el papel de lectura atrás, lectura adelante, lectura atrás, adelante, ¿no? Y por último tenemos en la primera estación lectura atrás menos lectura adelante. Y de esa forma tenemos los valores. Los llevaré todos a 3 decimales, ¿ya? Ahí está bien. Tengo todos los desniveles de la primera estación, ¿ya? Ahora, en la siguiente estación, en el punto 4 no voy a tener, o sea, tomen en cuenta esa parte, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la gráfica, yo no tengo una distancia entre este punto, que es justamente este punto que llega a ser lectura adelante para la estación 1, llega a ser la lectura atrás para la estación 2. Por lo tanto, en ese punto no hay distancia, ¿ya? Y es el mismo punto de partida, por lo tanto, en este puntito de acá va a ser nulo, ¿no? Ahora, la siguiente de la misma forma, lectura atrás menos lectura adelante, lectura atrás menos lectura adelante, lectura atrás menos lectura adelante. En este caso, este de la misma forma pasa a ser un número nulo, porque estamos en el mismo punto 7. El siguiente punto, lectura atrás menos lectura adelante, 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 y por último lectura atrás menos lectura adelante. Y de esa forma tengo todos los desniveles que me dan los datos, ¿ya? Ahora, ¿qué procedo? Ese desnivel es como un delta vertical, es como en la parte de planimetría hacíamos con los deltas nortes, deltas estes. Yo tengo que calcular una sumatoria de todos estos valores, igual suma
de todos estos valores, ¿ya? Y me da un valor positivo de 4.4. Este caso, este es como si fuera mi error, ¿no ven? Pero si se acuerdan ustedes, en poligonal abierta, en este caso BM1, BM2, el ejercicio es una poligonal abierta, ¿no? Lo colocaremos acá de título. Nivelación de poligonal abierta. Ya. Entonces hacer una sumatoria para tener el perímetro. Suma de todos estos valores va a ser el perímetro total. 461.71. Ahora tenemos que calcular la diferencia. Este es mi delta cota total, ¿verdad? Calculado. Y la diferencia entre estos dos BMs va a ser mi delta cota teórico. ¿Ya? Es la misma notación que hacíamos en poligonal, en planimetría, ¿verdad? Delta cota teórico va a ser con las cotas que me está dando el ejercicio, es decir, BM2 menos BM1, 6.967. Mi delta cota calculado, en este caso, es igual a esta sumatoria que yo he obtenido. Por lo tanto, el error de cotas va a ser igual al calculado menos el teórico. Por lo tanto, calculado menos teórico me da un valor negativo de menos 2.567. Colocaré colores estos. Ya. Una vez que se tiene el error en cotas, nosotros procedemos a calcular el factor de corrección en cotas. ¿Y a qué va a ser? ¿A qué va a ser igual este factor en corrección en cotas? La fórmula es la misma que los factores de corrección norte y factores de corrección este, ¿ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Menos el error en cotas dividido entre el perímetro. Y de esta forma ustedes usan todos los decimales que les dé la calculadora, ¿ya? Una vez que se tiene eso, nosotros procedemos a calcular la corrección de desniveles. ¿Y a qué va a ser igual esta corrección de desniveles? Esta corrección de desniveles es igual a la distancia horizontal multiplicada por el factor de corrección en cotas, es decir, lo mismo que se hace en planimetría. Aquí no tengo distancia, lo voy a multiplicar por este factor, por esta casilla de acá, pero yo la voy a marcar esta casilla, ¿ya? Para que no se me desglose o no se me separe. Ahora, 3 decimales, centrar. Y estos valores de aquí que son ceros no me interesan porque no hay distancias, ¿verdad? Entonces los voy a hacer negro. Ahora procedo a calcular una suma de todos estos valores. 2.567 positivo, ¿no? Tiene que ser lo contrario, o esta sumatoria debe ser lo contrario del error en cotas, ¿verdad? Es decir, la misma magnitud, pero signo contrarios. Por lo tanto, una vez que yo ya tengo eso, coloco acá desniveles corregidos. Desnivel corregido le colocaremos cor. ¿A qué va a ser igual el desnivel corregido? Va a ser igual al desnivel más, en este caso,
desnivel en cotas, o la corrección de desniveles, perdón. Y la fórmula es la misma para todos. Aquí si me dice valores porque no hay, ¿no? Entonces los voy a marcar de la misma forma. Y ahora vamos a hacer una suma de todos estos valores. Ahora, si se fijan, este dato que he ido haciendo la sumatoria es el mismo valor que el delta de cotas teóricos, que es a lo que yo quería llegar, ¿no? 6 más 967, 6.967 y 6.967, ambos positivos, ¿verdad? Entonces, una vez que yo ya he hecho eso y he verificado que aquí me da lo mismo, por lo tanto yo ya procedo a calcular las cotas de todos los puntos. La cota del BM1 es dato que me da el ejercicio 2748.924, ¿no? Ahora, este siguiente desnivel va a ser igual a la cota más, yo le voy a colocar, pero siempre prevalece el negativo, ¿ya? Es como si ustedes colocaran en su calculadora, siempre les hago este ejemplo para que no se equivoquen. ¿De qué era esto? Ya. La cota del BM1 es 2748.924, ¿verdad? Menos 0.732. Y es el mismo valor que me ha salido a mí, ¿no? En este caso, si yo coloco más, predomina siempre el signo del valor que tiene ese desnivel corregido, ¿ya? Una vez hecha esa verificación, procedo a calcular las cotas hasta el punto 4, ¿ya? La cota del punto 5 va a ser, voy a dejar vacía esta casilla de acá porque es igual de la cota 4, y la cota del punto 5 es este valor más 4.405. Valor del punto 5 va a ser de la cota del punto 5 más el desnivel, ¿no? Que en este caso es negativo 1.029, ¿ya? Y aquí abajo jalamos la misma fórmula. Luego, la cota del punto 8 va a ser igual a la cota del punto 7, que es este de acá, 2755.004, más 3.490. La siguiente cota va a ser del punto 9, va a ser igual a la cota del punto 8 más el desnivel corregido, 1.408. Y de los siguientes es de la misma forma, ¿ya? Cosa que al final yo llegue a una cota en el BM2, este de acá, toda esta fila de acá es el BM2, ¿no? Entonces esta cota a la que estoy llegando es 2755.891. Por lo tanto, la cota del BM2 es el mismo valor, ¿no? Y mi corrección está realizada de forma correcta. Y ahí termina el cálculo de las cotas. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Se me escucha, chicos? No se me oye el internet, ¿no ve? Me asusto cuando nadie responde. Escucho y... Perdón, Oxy. Gracias por Todo claro, Oxy. Listo, listo. A ver, hagamos el otro ejercicio más, que es la poligonal cerrada. Y luego hacemos un perfil longitudinal de alguno de los dos ejercicios, ¿ya? Voy a copiar esto. Control C. Control P. Nivelación de poligonal cerrado.
En este caso, de la misma forma, vamos a tener todos estos mismos puntos. ¿Ya? Voy a copiar todos los puntos para la planilla. Y ahora procedo a hacer mi planilla respectiva. Solo que ahora que me estoy dando cuenta, no tiene cota este ejercicio. BMA. Ya. Estación. La primera estación que tenemos, si se dan cuenta, esto de la misma forma que el ejercicio anterior es una nivelación en serie. Son 3 nivelaciones en serie, ¿no? Donde tienen sus puntos en común. Resolverla y graficar la siguiente nivelación. BM 1, 2, 3. Qué raro. Le vamos a colocar nosotros datos, ¿ya? Aquí va a ser 1, 2 va a ser aquí adelante, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y BMA de nuevo. Estación E1 son 1, 2, 3, 4 puntos vistos. Entonces, combinar y centrar, estación E1, punto visto, BMA, 1, 2 y 3, ¿no? En este otro punto tenemos 1, 2, 3, 4 puntos, es decir, de la estación 2 miramos a 4 puntos. Combinar y centrar. E2, miramos a 3, 4, 5 y 6. 4, 5, 6, 7, 8 y BMA, ¿no? De la misma forma en la estación 3, combinar y centrar, E3, vamos a tener vista 6, 7, 8 y BM2 había dicho. BMA en este caso, que es la misma. Verificaremos acá esto. Ya, combinar y centrar. Esto. Ahora, las distancias, si se fijan ustedes acá, mis distancias son de la misma forma como hace rato, ¿ya? 60, 160, 70, 40. Y en este caso, de BM1, de BMA hacia el punto 1 es 60 metros, ¿no? Entonces acá vamos a tener 60 metros. Y acá la primera distancia no la contamos en el punto BMA. Ahora, tenemos 160 para ir de 1 a 2. Para ir de 2 hacia 3, 70 metros. Para ir de 3 hacia 4, tengo 40 metros. Entonces, los 40 metros son acá y esta casilla de acá es el punto 3, el mismo punto, ¿no? Hacia el punto 5 es 150 metros. Hacia el punto 6 es 50 metros. Acá de 6 a 6 no hay distancia, es el mismo punto, por lo tanto lo voy a hacer negrito. De 6 a 7, 80, 140 y ¿cuánto es esto? 80. Ahora mis lecturas. En la primera estación, colocaré esto. Lectura atrás va a ser este primer punto que me dice que es 0.865. Lectura intermedia 1.543, 2.284, PC1, PC2. Ah, ya sé por qué es ese PC. Lectura adelante 3.861. 3.861. En la siguiente estación, punto hacia atrás, lectura atrás, 2.736. Sí, 2.736.
Lectura intermedia 2.043. La siguiente lectura intermedia 1.638. Y la siguiente lectura adelante es 0.937. En la estación 3 tenemos lectura atrás 1.625. Lectura intermedia 2.174. $0.917 y lectura adelante 0.420. ¿Ya? Son los datos que me da el ejercicio. No me da un BMA, no me da la cota del BMA. Y en este caso podemos asumir cualquiera, ¿ya? Solo que nuestro mismo punto de llegada tiene que ser el mismo o la misma cota, ¿ya? Por lo que es una poligonal cerrada. Me deshago de esto. Ya. Ahora hacemos los desniveles como hicimos hace rato, ¿no? Acá no voy a tener un desnivel, esto es nulo. En el inicio de esta otra estación de la misma forma y en este otro inicio, caramba, de la misma forma no hay. ¿Qué he hecho? Ya. Entonces, el primer desnivel va a ser lectura atrás menos esta lectura intermedia, que pasa a ser su lectura adelante, ¿no? Lectura atrás menos lectura adelante. Lectura atrás menos lectura adelante. No tenemos ahí, pasamos a la siguiente estación. Lectura atrás menos lectura adelante. Lectura atrás menos lectura adelante. Y lectura atrás menos... caramba, ¿qué he hecho? Menos lectura adelante. No tenemos desnivel en este punto. Pasamos al siguiente o a la siguiente estación. Lectura atrás menos lectura adelante. Lectura atrás menos lectura adelante. Y lectura atrás menos lectura adelante. Ya tenemos todos nuestros desniveles. Calculamos la sumatoria. En este caso, como es una poligonal cerrada, mi sumatoria de desniveles debe ser igual a 0. ¿Ya? Esa es la única diferencia que tenemos, ¿no ve? En este caso nos da 0.08. Y es un valor muy pequeño. Pero igual se debe hacer su corrección. Por lo tanto, decimos acá que mi error en cotas, o primeramente calcular el perímetro, ¿ya? La sumatoria de todos estos. Suma. Todos estos valores de todas mis distancias horizontales es igual al perímetro, 830. Entonces acá vamos a colocar error en cota es igual a 0.08, ¿no? Por lo tanto, mi factor de corrección en cotas, va a ser igual a menos el error en cota dividido entre el perímetro. Y me da un valor muy pequeño, si se dan cuenta es menos, es un valor negativo, 9.63 por 10 a la menos 6, ¿no? Es un valor muy pequeño. Ahora, corrección acá no vamos a tener, aquí va a ser nulo. Y los taparé, ¿no? Como hace rato. Primero haré las correcciones. Igual a... Aquí es igual a corrección de desnivel, es igual a la distancia horizontal multiplicado por el factor de corrección de cotas, ¿no? Coloco estos dos valores para que se quede fija esa casilla. Ay, caramba, que se hacen negritos. Ya.
Ahora todos esos valores los voy a colocar en 3 decimales. Una vez que ya tengo estos valores en 3 decimales, si se dan cuenta, este de acá de 40 metros me da 0, ¿no? Algo ilógico, pero sí, este de 50 metros de la misma forma me da 0, porque el valor seguramente era muy pequeño. 0.00048. En este caso esto, si lo redondeamos y redondeamos, o sea, nos va a dar un valor pequeñito. Por lo tanto, el Excel directamente me dice que es 0, ¿no? Igual a, aquí saco la sumatoria de todos estos valores de correcciones de desnivel. Enter, menos 0.08. Y es este valor el que me sirve, porque es el mismo que mi error en cotas, pero con signo contrario, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo eso, procedo a calcular mis desniveles corregidos. ¿A qué son iguales los desniveles corregidos? Al desnivel anterior más, en este caso, menos 0.01, ¿no? Y se restan en este caso, se suman por lo que son negativos ambos. La fórmula es la misma para todos. Sí, y chao. Acá. Le colocaremos un fondo negro para que digamos que no estamos trabajando con esos. Acá de la misma forma procedemos a hacer la suma. Voy a jalar la fórmula directo. Y ahora sí me da un valor de 0,0000. Por lo tanto la corrección está realizada correctamente, ¿no? Entonces, el BMA, habíamos dicho que podemos asumirnos el que queramos. Si queremos, podemos colocarle 0 o una cota de 2500, ¿no? Voy a colocar una de 2500, ¿ya? Para la cota de mi BM. Colocaré todo. Ahora, la cota del punto 1 va a ser igual a esta cota más el desnivel corregido, que es negativo, por lo tanto va a venir a restar, ¿no? La fórmula es la misma hasta acá. Ya, tengo las cotas del punto 1, 2 y 3. La cota del punto 4 va a ser igual a la cota del punto 3 más el desnivel corregido. La cota del punto 4 va a ser igual a la cota del punto, la cota del punto 5 va a ser igual a la cota del punto 4 más su respectivo desnivel, ¿no? Y la cota del punto 6 va a ser la cota del punto 5 más 0.701, ¿ya? Ahora, la cota del punto 7 va a ser igual a la cota del punto 6 más el desnivel corregido, que es negativo en este caso, va a venir a restar, ¿no? La cota del punto 7 va a ser igual a la cota del punto 6. La cota del punto 8 es igual a la cota del punto 7 más su desnivel corregido. Y por último, tenemos acá 2500. Por lo tanto, la corrección está realizada correctamente. Ahora sí, ¿alguna duda, chicos, sobre esto? Hemos realizado la corrección, nos cierra tanto en abierta como en cerrada. No sé si tienen dudas al respecto. Una preguntita, Ausi. Dime. En el libro de Casanova había este método del horizonte. ¿Esto solo sirve cuando las estaciones están fuera de la poligonal? En este caso, el que hemos hecho abierta, las estaciones estaban dentro de la poligonal. Si tu estación está dentro de la poligonal, tienes que tener la altura instrumento, que era lo que nos daba el enunciado de este ejercicio, ¿no? Nos da las alturas de la estación 1, que es justamente esta, que es parte del proyecto, de la estación 5, que es nuestra segunda estación, pero también es punto que forma parte del proyecto. Y la estación 9 también forma parte del proyecto, ¿no? Por eso nos da esas tres alturas instrumentos. No te olvides que la altura punto es igual a la altura instrumento. ¿Ya? Ya. Sí, eso explica por qué el horizonte no funcionaba en abierta. En la cerrada sí funcionaba, pero en abierta no. Sí, es que necesita sus alturas instrumento. Y su altura... Ya sé, gracias, Ausi. De nada. No se olviden que estas lecturas atrás, intermedias y lecturas adelante son los hilos axiales que se llegan a tener, ¿no ve?
cuando se hace un trabajo topográfico, ponte que tienes tu estación acá, o tu equipo teodolito, y acá adelante tienes tú una mira, ¿no? Por lo tanto, cuando observas tú desde el equipo topográfico, tienes una vista recta, completamente horizontal. Esto en el caso de nivel de ingeniero, ¿no ve? No sé cómo me animo a escribir tan feo. Ingeniero. Qué horrible. Ya. Pero este es para los ángulos horizontales de 0 grados, ¿no? Este es 0, muy horrible. 0 grados de esta forma. Tienes una lectura acá que va a ser recta al horizonte. Entonces, este es tu hilo axial. Y muy aparte tienes tus hilos tanto superior como inferior, ¿no ven? Hilo superior, hilo inferior. En algunos casos, algunos ejercicios, ponte que te va a dar un ejercicio ya con planilla, no te va a dar así. Y te va a dar hilos superior e inferior, no te va a dar el hilo axial. Entonces, repito, para hallar ese hilo axial, la única forma o fórmula que vamos a realizar es el hilo superior más el hilo inferior dividido entre 2, es decir, sacar el promedio de estas dos lecturas, de estas dos, de este hilo y de este hilo. Calculas el promedio y tienes esta lectura del hilo axial, ¿ya? Luego, a ver, ¿qué otra cosa se puede presentar en este tipo de ejercicios? Se puede presentar esta situación. No se olviden, ahorita vamos a avanzar, les voy a explicar sobre las progresivas, ¿ya? Para hacer perfiles longitudinales, creo que no han hecho con el Inge, pero es fácil, ¿ya? Para hacer los perfiles longitudinales lo que se usa son las progresivas, ¿ya? Creo que tengo un plano de mi proyecto que tenía que hacer recientemente. Les voy a mostrar eso más adelante. Ya les quería mostrar este otro caso. Digamos que tenemos una estación por acá y tenemos el terreno más o menos de esta forma, ¿ya? Acá tenemos un punto visto, acá tenemos otro punto visto, otro punto visto y otro punto visto. Puede haber el caso en que en la planilla les den a ustedes estación, punto visto, no les den distancia horizontal y directamente les den hilo superior e hilo inferior. En este caso ya esto es una radiación completa, ¿no ve? Esta va a ser nuestra X1, ponte mi estación X1. Y puntos vistos va a ser 1, 2, 3 y 4. Como jalar cotas. Ya. Terminando esta explicacióncita. Ya es corta, solo quiero explicarles lo de las distancias. En el caso de que no les den distancias horizontales, les van a dar una planilla así, donde aquí van a tener sus hilos, ¿no? Hilo superior, hilo inferior, hilo superior, hilo inferior, hilo superior, hilo inferior. ¿Cómo van a hallar la distancia horizontal? Van a hallar con la fórmula de taquimetría. Hilo superior menos hilo inferior. Lo voy a escribir con tabulado ya, porque ya el mouse me hace renegar. Entonces, esa distancia horizontal es igual a 100, en este caso me estoy olvidando, multiplicado por el hilo superior menos el hilo inferior, multiplicado por el coseno coseno al cuadrado del ángulo vertical. En este caso mi ángulo vertical es 0 y mi coseno al cuadrado, mi coseno de 0 siempre va a ser 1, ¿no? Entonces, estas distancias horizontales que van a calcular van a ser de esta forma, ¿ya? Y tengan mucho cuidado en esto. Es desde la estación hasta el punto 1. Yo no se puede sacar. 1, 2, 3 y 4. ¿No? Entonces, la primera distancia horizontal que van a calcular ustedes es esta.
hacia el punto 1. La segunda distancia horizontal va a ser esta. Y supongo que esta distancia horizontal hacia acá va a ser 100 metros. Y esta otra distancia horizontal va a ser 55. Hacia este otro extremo, de la misma forma, vas a tener una distancia horizontal hasta el punto 4 y otra distancia horizontal desde el eje, desde aquí, hacia esta otra distancia horizontal. Aquí va a ser 3 y aquí va a ser distancia horizontal 4. Supongo que esta distancia va a ser 40 y esta otra distancia va a ser algo de 90 metros. Entonces, para armar la planilla, para hacer nivelación, las distancias que ustedes necesitan son estas otras de acá, es decir, distancia del punto 1 al punto 2, porque tienen las lecturas de esos dos puntos. Entonces, esa distancia va a ser 100 menos 55 igual a 45. ¿No ve? De 2 hacia el punto 3, porque ya no se va a tomar en cuenta la estación, ¿no ve? No forma parte del proyecto, tiene una nomenclatura diferente. Entonces, la distancia horizontal de 2 a 3 va a ser 55 más 40. ¿Qué quiere decir eso? 95. Y la distancia de 3 a 4 pasa a ser estos 40, o mejor dicho, los 90 metros, que es desde la estación hasta el punto 4, 90 menos estos 40 metros, que es el punto 3. Por lo tanto, acá tenemos 50 metros. ¿No ve? Tengan muy en cuenta eso. Puede pasar esta situación, y no solo en nivel de ingeniero, también si les dan ángulos verticales, es decir, con teodolito, un levantamiento con teodolito, de la misma forma puede haber eso, ¿ya? Y en una siguiente clase vamos a hacer ya con ese otro. Ya, las cotas. Las cotas son fáciles. María, ¿qué ha pasado? A ver, vamos a volver a hacer desde acá. La cota del BM1 es un dato que nos da el ejercicio, ¿no ve? Es decir, esta cota de acá. Enter. Ahora, la cota del punto 1 en este caso, que es nuestra estación y también forma parte del proyecto, va a ser igual a la cota de la estación, o del BM1 en este caso, más, en Excel yo coloco más, ya hemos hecho la comprobación hace rato en la cálculo de acá, que si yo coloco más en el Excel, el signo es el que prevalece, ¿no? Por lo tanto mi desnivel es negativo y va a venir a restar, ¿no? Si te das cuenta, 0.732 se han restado a 924. Ahora, la cota del punto 2 va a ser igual a la cota del punto 1 más menos, va a prevalecer el menos 1.615 y tenemos esa cota. La cota del punto 3 va a ser igual a la cota del punto 2 más menos 1.142, ¿no? La cota del punto 4 va a ser igual a la cota del punto 3 más 3.336, ¿no? Ahora, esa es la cota del punto 4. La cota del punto 5, que también es una estación, va a ser igual a esta cota del punto 4 más el desnivel para ir de 4 hacia 5, ¿no? Es 4.405. La cota del punto 6 es igual a la cota del punto 5 más menos 1.029. La cota del punto 7 es igual a la cota del punto 6 más 2.856. Ahora, la cota del punto 8 va a ser igual a la cota del punto 7 más 3.490. La cota del punto 9, que también es una estación, pero sí forma parte del proyecto, va a ser igual a la cota del punto 8 más 1.408. La cota del punto 10 va a ser igual a la cota del punto 9 más menos 0.407. La cota del punto 11 va a ser igual a la cota del punto 10 del punto anterior más menos 1.990. Y la cota del BM2 va a ser igual a la cota del punto 11 más menos 1.614.
¿no? Y de esta forma llegamos a la misma cota del BM2. ¿Ya? ¿Todo claro ahora? Listo. Ya 7:50. Nos alcanza a hacer. Les voy a mostrar directamente el plano, ¿ya? Van a ver, pero mi desastre de carpetas. Eran ferias, proyecto, aquí está el proyecto, diseño planimétrico, emplazamiento de curvas verticales, trazo, pues ya me olvidé con qué nombre está. Perfil longitudinal. Algo pobre mi plano. No vi tiempo para hacerlo bien. Ya, a ver, más o menos un perfil longitudinal es de esta forma. No sé si logran ver bien todos. Voy a cortar esto y lo voy a traer acá, ya, para poder rayar o hacer algo encima. Ahí está. Más o menos así es un perfil longitudinal, donde en toda la parte de acá, es decir, la parte vertical, se colocan las cotas, ¿ya? Y en la parte horizontal se colocan las distancias horizontales, pero en progresivas. Ahora, ¿qué son las progresivas? No sé, creo que no han llevado con el Inge todavía esto. Pero las progresivas son simplemente las distancias horizontales qué horrible. Voy a typear ya, ¿no? Se va a entender mejor, creo. Hacerlo con mi letra, un desastre. Distancias horizontales acumuladas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en base a estas planillas que hemos trabajado nosotros, vamos a tener unas distancias acumuladas. ¿A qué va a ser igual a esta primera distancia acumulada? Va a ser igual a este primero, 25, ¿no? La segunda distancia acumulada va a ser la primera más esta segunda distancia horizontal, 72.5. Ya cambia la figura, ¿no? La siguiente distancia acumulada va a ser 72.5 más 37.4, 109.9. La siguiente va a ser 109.9 más 60.48. En este caso no tenemos acá distancia acumulada, ¿no? Esto va a ser nulo. Ya, me voy a colocar con negro siempre. La siguiente distancia acumulada va a ser 170.38 más 35. La siguiente distancia acumulada 107.78 más 41.24, 247.02 más 55.12. Acá es nulo, no hay distancia horizontal. Pasamos a la siguiente distancia acumulada, 302.14 más 43.25. La siguiente distancia acumulada va a ser igual a 345.39 más 40.12. La siguiente distancia acumulada, ay, caramba, qué hecho. No he sumado, ¿no? Es decir, 345.39 más 40.12. 385.51 más 32.1. 417.61 más 28.7.
y 446.31 más 15.4, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, todas estas distancias acumuladas, la última distancia que calculemos tiene que ser igual a mi sumatoria de todas las distancias horizontales, es decir, al perímetro. Entonces, una vez que se tiene eso, esto se lo denota de la forma en progresivas. Ahora, las progresivas, no sé si algunos han ido de viaje, últimamente creo que no por el tema de la pandemia, pero anteriormente quizás al ir hacia algún sector de viaje, de paseo, han visto la notación de las progresivas en la carretera. ¿Ya? Esto lo voy a colocar en formato de celda en texto. ¿Ya? En este primer caso, esta primera distancia horizontal que tenemos acá va a ser 0, ¿ya? Porque es nuestro inicio. Por lo tanto, eso sí lo coloco en valor de progresiva. Espera un cachito, porfa. Un segundito, un segundito. Ya, ahora sí. Las progresivas se las denota de esta forma, ¿ya? Acá, hacia acá. Ahora, ¿qué significa este 0 más 0, 0, 0? Significa que es el inicio, ¿ya? Las progresivas... Sigo escribiendo el despelote, perdón. Es decir, las progresivas siempre se las denota de esta forma, digamos, 13 más 500, ¿ya? ¿Qué significa toda esta parte de aquí adelante? Significa los kilómetros que se están recorriendo, y esta segunda parte son los metros, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros queremos expresar un kilómetro en progresivas, lo denotamos de esta forma: 1 más 0, 0, 0. ¿No ven? Si queremos expresar 5600, qué horrible mi nomenclatura, es 1000 metros, es un kilómetro, ¿no ven? Ahora, 5600 metros, si quiere expresar en progresivas, va a ser igual a 5 más 600. ¿No ven? Entonces, esa es la notación que se tiene que hacer. Volviendo a este ejercicio, mi segundo valor o mi segunda progresiva va a ser 0 más 0, 25.8, 0 más 0.72.5 y así sucesivamente. ¿Vale? Ah, no, este ya está mal. Este es 0.109.9 y este otro es 0.170.38. Ahora, esta siguiente va a ser 0 más 205.78. A ver, voy a ver si se puede. No, es manejar la misma. 0 más 247.02. Voy a silenciar esta máquina de celo. Ya. Ahora esta siguiente va a ser 0 más 345.39, 0 más 385. Y ya está, ¿no? Ya están todos los valores en progresivas. Entonces, todas las progresivas se las denotan de esa forma. Volvemos acá y tenemos, si se dan cuenta ustedes, en las partes inferiores que voy a resaltar ahorita: 0 más 0, 0, 0, 0 más 0.50, 0 más 0.100, 0 más 0.150, 0 más 200, 0 más 250, 0 más 300, 0 más 350. Si se dan cuenta, está yendo cada 50 metros, ¿ya?
Ahora, lo que tienen que hacer ustedes para su gabinete caramba, es lo siguiente. Como les había dicho, acá nosotros tenemos las cotas y acá tenemos las progresivas. Ahora, no se olviden de los que les voy a comentar. Este perfil longitudinal, creo que vemos acá, perfil longitudinal. El perfil longitudinal maneja dos escalas, ¿ya? Los planos que ustedes hacían para planimetría eran la misma escala, tanto la vertical como la horizontal, ¿no ve? En este caso, este plano tiene una escala para las cotas, es decir, tiene una escala vertical y tiene otra escala horizontal, donde normalmente, o sea, no es una regla, solamente es un comentario que se hace, que la relación que hay entre la escala vertical y la escala horizontal es de que la escala horizontal sea de 1 a 10 en relación a las verticales, ¿no? Más o menos. Esto no es una regla, es una guía que se les hace en algunas situaciones, pero no siempre va a ser esto, ¿ya? ¿Qué se refiere con esto? Puede que tu escala vertical sea, voy a, ay, qué horrible, acá. Puede que tu escala vertical sea de 1 a 100, o digo a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada centímetro vas a avanzar 1 metro, ¿no ven? Porque el valor de las cotas depende al terreno. Puede ser grande, puede ser pequeño, ¿no ven? Puedes tener una diferencia de cotas grandes o pequeñas. Es como decir, en el altiplano, si tú haces un levantamiento topográfico de unos 100 metros, tienes una diferencia de 10, 20 metros, ¿no? Si lo haces acá en Cochabamba, tienes una diferencia de 5 metros o menos. Y si lo haces en el lado del oriente, Santa Cruz, Beni, Pando, si haces un levantamiento de 100 metros, puede que tengas 10, 20 o 30 centímetros de diferencia en las cotas, ¿no? Entonces, depende mucho el sector en el cual estás haciendo el levantamiento topográfico para poder elegir las escalas, ¿ya? Y el valor de tus progresivas o la escala en la que uses tus horizontales puede que sea de 1 a 10, ¿no? A 1000, perdón. Donde tú representas acá este valor que yo te digo acá, ¿no? Este datito que te doy de que puede que tengas esa relación. No es una norma, puede que tengas mayor, puede que sea mayor a 10 o puede que sea menor. Todo depende del terreno en el cual se está trabajando, ¿ya? Para hacerlo mejor, tú puedes calcular entre todas las cotas que tienes, es decir, vienes al ejercicio que estás tratando de resolver y entre todas las cotas que tenemos acá, tú buscas el mayor y buscas el menor. De esa forma tienes un delta vertical, tienes el espacio de la hoja, ¿no? Que sería toda esta distancia que vas a tener para tu vertical y procedes a calcular la escala como les he explicado anteriormente para hacer los planos, ¿no? Ahora, en las progresivas, de la misma forma, tú vas a tener la distancia total, tienes el espacio en la hoja y procedes a calcular la escala respectiva. Una vez que tengas la escala respectiva, ya vas a tener que cada centímetro puede que recorras 30, 40 o 50 metros, ¿no? En este caso, tenemos un ejemplo que tiene... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá. Tenemos una distancia de 461, ¿no? Entonces, como no es un número entero, podemos llevarlo a 470. O dependiendo la escala que tengamos, puede que nuestra escala sea de 1 a 30. Es decir, en cada centímetro tengamos 30 metros. Por lo tanto, múltiplo de 30, 480, ¿no? Entonces, ponte que acá, si vamos a hacer progresivas cada 30, vamos a tener aquí la 0 más 480. Y de esa forma, con el valor de las progresivas que tú tengas, acá 0 más 0, 0,
solamente procedes a calcular como en un plano cartesiano, ¿no ve? Ubicar los puntos donde están ubicados, donde se encuentran. Es decir, en tu progresiva 0, 0, 0 vas a tener una cota, ¿no ve? Y ubicas la cota acá. Acá va a ser un número entero, o sea, tu siguiente centímetro va a ser 0 más 0,50. Pero tú tienes que buscar, en este caso, nuestra primera progresiva es 0 más 25,8. ¿No? Entonces, si tengo eso y el siguiente centímetro es un valor entero y yo necesito hallar un 25,8, entonces tengo que tratar de tantear, ubicar más o menos en la parte central y buscar su cota respectiva, ¿no ve? Es decir, hacia este lado, de la misma forma, perdón que me salga muy chueco, no tengo una regla, pero más o menos me da algo así, ¿no? Cosa que después, cuando tú termines de ubicar todos tus puntos, vas a tener un terreno más o menos de esta forma, ¿no ve? ¿Y en qué consiste hacer tu perfil longitudinal? Consiste en hacer la unión de todos estos puntos, no con regla, es a mano alzada, más o menos así como lo estoy realizando. Esto sí me va a salir bien porque es un trabajo a mano alzada, ¿no ve? El perfil longitudinal. El perfil longitudinal es la representación del terreno, ¿ya? Por eso es que no pueden ser líneas rectas, es mano alzada, ¿ya? Volviendo a esto de acá arriba, si se dan cuenta, el mismo programa no te da, aquí sí me ha dado líneas rectas. ¿Por qué habrá sido? No sé. Pero aquí al empezar ya te da como un trabajo a mano alzada, ¿no ve? No sé si tienen alguna duda sobre el perfil longitudinal. Sí, Ausi tiene que tener malla. Dime, no te escucho muy bien. Tiene que tener malla, Ausi. Este plano no tiene malla UTM. O sea, si les estoy mostrando esto es porque el programa nos bota así, ¿no? El Civil 3D nos bota esto. Pero no, o sea, no puede, si gustan puede tener malla o si gustan no. Pero normalmente no. Si harían una malla, no sería malla, sería solamente por ubicar estos puntos de acá. Otra cosa y recomendación que les hago es que todos los perfiles longitudinales los trabajen en papel milimetrado, ¿ya? En este caso los van a hacer a mano usted todos sus perfiles longitudinales. Entonces, si lo hacen en un papel milimetrado va a ser mucho mejor. Si lo hacen en un papel bond en blanco, o sea, tienen que jugar mucho con lo que son las escuadras para tener la perpendicularidad entre punto y punto que vayan a ubicar ustedes, ¿no ven? O sea, si lo hacen en milimetrado va a ser mucho mejor porque ubican en un sector donde va a estar tu cota. Ya tienes esa línea asignada, como todo está milimetrado, tienes la línea recta y ubicas de esa forma, sin hacer estas lineecitas que yo lo he hecho, ¿no? Que me han salido chuecas, ¿no? Las haces a la vertical como también a la horizontal, ¿no ve? Oh, sí. Dime. Las progresivas, ¿cómo también lo podemos anotar? ¿Puede ser también horizontal? Si tienes espacio, sí, o sea, puedes anotarlo. A ver, si es que tuviéramos espacio acá, podríamos haberlos anotado así, ¿no ves? Pucha, perdón. Cambia el grosor. Supongo que acá va a estar tu 0 más 100. Más parece 6 más 100 esto. 0 más 100. O sea, si tienes espacio en el papel y te entra para hacer en horizontal sin que choque a la siguiente progresiva, puedes hacerla de forma horizontal, no hay problema. O también, para no tener problemas, puedes hacerlo de esta forma, a lo vertical, ¿no? Hay esas dos opciones. Está bien, gracias, Ausi. Listo, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Así una pregunta en la anterior gráfica, pero la anterior antes de esto, en aquí.
¿Aquí? No, la de abajo, la de abajo. Esta. La de abajo. Esta. Sí, sí. Ya. En ahí, ¿por qué no se tomaría en cuenta la estación? Porque no es parte del proyecto. O sea, tiene otra notación. Ah, ya. O sea, no, Ah, no te ya. olvides de esa parte, ¿no? En el primer ejercicio que hemos hecho, sí se tomaba en cuenta estas estaciones porque eran parte del proyecto, ¿no ve? Acá tienes el punto uno, que es la estación, y también forma parte del proyecto. La siguiente estación es el punto 5, que también forma parte del proyecto. Y esta estación 9 es nuestra tercera estación, pero también es un punto que forma parte del proyecto. ¿Ya? Cuando estas estaciones forman parte del proyecto, lo que tú necesitas es sus hilos axiales o sus alturas de instrumento, que son lo mismo, ¿no ve? Ahora, el segundo ejercicio que hemos hecho son, yo le he notado acá, uno, 2 y 3, ¿no ve? Acá le puse 4, acá le puse 5, 6, 7, 8 y al final el BMA. Pero en este caso mis estaciones no forman parte del proyecto. Si te das cuenta, aquí dice E1, aquí dice E2 y aquí dice E3. Entonces es diferente notación y por lo tanto estos puntos o estas estaciones no forman parte del proyecto. ¿Ya? Entonces tienes que ver eso también. O sea, si forman parte del proyecto, tienes que tener sus alturas de instrumento y considerar esos puntos. Y si no forman parte del proyecto, los resuelves como lo hemos resuelto este ejercicio. ¿Ya? Ah, ya. Está bien, gracias. Listo, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, Ausi, en el gabinete que nos dio en el ejercicio 3, cuando nos da Simut, ¿para qué nos va a servir ese dato? Dame un ratito, vamos a ver ahorita. Chun, chun, chun. En algunos casos es para despistar al enemigo, ¿no ve? ¿Para qué entra a Gmail? Era claro. Turururu. Qué lento está mi internet. Y tengo clases en un rato. Auxiliatura métodos geodésicos. Gabinete 5. Instrucciones. Gabinete 5. Aquí tienen ya progresivas directamente. En el 2 vertical, o sea, tienen que hacer taquimetría acá. Y en el 3 chun, chun, pum, 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 realizar la gráfica planimétrica. Ya. El azimut te da para que realices la gráfica planimétrica. Si te das cuenta, el inciso B te dice realizar una gráfica planimétrica considerando que el proyecto debe tener curvas en las líneas rectas. ¡Ay! Chucha. Esto los he copiado de otro gabinete. No van a hacer esto, ¿ya? El inciso B. Azimuts no van a usar entonces. Ya es un dato extra. El inciso B no van a hacer directamente perfil longitudinal, ¿ya? Y el cálculo de cotas. Esto de acá era un semestre que he explicado a los de topo una parte de carreteras. Es decir, con este T y LC que dice son tangentes y longitudes de curva. Pero esto más adelante les voy a explicar, ¿ya? Tangentes y longitudes de curva. Por ahora en el gabinete 3 no van a hacer el inciso B, ¿ya? Nivelación abierta, está bien. Chun, chun. Creo que es la misma de aquí arriba. Puta, la 5 y la 2 son lo mismo. Regalado, ¿no ve? 6. Esta de acá es para jugar ustedes. Tienen que jugar con lecturas acá. O sea, ya tienen la cota respectiva. Tienen que jugar con los desniveles. ¿Ya? Entre este punto, lectura atrás, lectura adelante. ¿No ve? Lectura atrás, lectura adelante. Lectura atrás, lectura adelante. Lectura atrás, lectura adelante. Lectura atrás, lectura adelante. Tienen desnivel, o sea, tienen que completar solamente esta planillita de acá, donde también se les da como datos sumatoria de todas las lecturas, y adelante como atrás, ¿no ve? Solo es jugar un poco, que estén ahí jugando con la fórmula que es desnivel igual a
lectura atrás menos, digo, sí, lectura atrás menos lectura adelante, ¿no? Esto es como lo que hemos hecho ahorita, llevar a una planilla y resolver. Levantamiento, corregir, considerar la cota del punto 6, nivelación de la misma forma como hemos hecho, pero les da una cota de un punto intermedio, ¿no ve? Entonces, la cota hacia los puntos de abajo va a sumar y la cota hacia los puntos anteriores va a restar, ¿no ve? Punto 9 es desnivel normal, se les da un BM1, un BM2, como el ejercicio que hemos hecho ahora casi, una poligonal abierta. Y ese de acá es un ejercicio de examen pasado, ¿ya? Espero lo puedan hacer, les da todos los datos si no me equivoco. Las distancias horizontales, es lo que no tienen acá, ¿no ve? La distancia de este BN1 que dice hacia este PL1 no tiene una distancia total. Entonces acá se les dice que consideren unas distancias horizontales iguales, es decir, si se toman 10 metros de BN2 hacia el PL1, 10 metros, entonces de PL1 hacia PL2 van a ser 10 metros. De PL2 a PL3 van a ser 10 metros. De PL3 hacia el BN3, 10 metros, ¿no? Y de esa forma van a poder resolver este ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Chucha, ya es tarde. ¿Dónde están? Aquí están. No, las progresivas las realizas con poligonales cerradas también, ¿ya? Más que todo para que practique. Ah, no, no estoy tarde. Está jugando Bolivia y a las 9 nos vemos, dice mi docente. Qué vivo. Yo también quiero ver el partido. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? Me estoy pasando a otras cosas, creo. Dudas. Sí, una consulta. Dime. Eh, para identificar lo que es una poligonal abierta o cerrada, ¿generalmente te lo dice en el enunciado o tienes que darte cuenta dependiendo de los datos que te dé? Tienes que darte cuenta dependiendo de los datos que te den. ¿No? Y en Ok. el enunciado también te vas a dar cuenta porque te va a dar las cotas de tu... Si es una poligonal abierta, te va a dar sí o sí las cotas de inicio como la de llegada, es decir, un BM1, un BM2, que no siempre van a estar denotados de esa forma. Puede darte una estación A, puntos intermedios 1, 2, 3, 4, 5, que van a ser tus estaciones, y tu última estación va a ser un punto B, que esos A y B pueden ser tus datos, o sea, es como tus BMs pueden ser esos A y B, ¿vale? O sea, no siempre vas a decirte BM1 y BM2, pueden variar la nomenclatura. Y en una poligonal cerrada, el ejercicio solamente te va a dar una cota, ¿no? Que va a ser tu punto de inicio, es el mismo que tu punto de llegada. Ok. Ya. Si las alturas de instrumento usamos en el ejercicio 1, ¿para qué nos sirve? María, te voy a colgar. Las alturas de instrumento las usan si es que la estación forma parte del proyecto. En el ejercicio 1 que hemos resuelto ahora, las estaciones sí formaban parte del proyecto por la nomenclatura que tenían, ¿no ve? O sea, es decir, acá, ya he explicado esto, María, está haciendo renegar otra vez. Acá, esta estación 1 sí forma parte del proyecto por la nomenclatura, porque el ejercicio te dice hacer un perfil longitudinal de 1 a 11, ¿ya? Sin tomar en cuenta los BMs, ¿no? O sea, de tus BMs te olvidas. Y haces un perfil longitudinal de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En este caso, estación 1, estación 5 y estación 9 son puntos que forman parte del proyecto. Es por eso que nos da sus alturas instrumento. Ahora, altura instrumento, no se olviden, chicos, es igual a la altura punto o igual al hilo axial, ¿ya? Altura punto al hilo axial
o altura e instrumento son lo mismo, ¿ya? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, María, sí se han usado las alturas de instrumento y ya sabes para qué, para calcular el desnivel y tener la cota de cada punto donde están las estaciones, porque estas estaciones sí son parte del proyecto, ¿ya? Como que no me enoja, he explicado 3 o 4 veces hoy día, no mames. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? Está ganando 2-1 Bolivia. Ya, dime, Iván. Comprobación aritmética. Son otros términos que se usan, ¿ya? Comprobación aritmética se refiere a estas sumatorias, ¿no? Hacer la corrección de errores, en otras palabras. ¿Alguna otra duda, chicos? De nada, Iván. Ah, si los eliminaba a los otros chicos era porque el grupo eran casi 80 y los habilitados examen éramos algo de 52 o 53, ¿no? Entonces habían hartos mirones. Lo mismo hecho en carreteras, ¿no? Así que no se asusten. Ahora, ¿alguna otra duda más, chicos? ¿O aquí terminamos? Para terminar de ver el partido. Ya, creo que no hay, ¿no? Otra duda. Les quería comentar lo siguiente. Creo que les voy a mandar un formulario para que me llenen con sus correos electrónicos y podamos tener las clases directamente con el Google Calendar, cosa de que yo programe la clase y les llegue a ustedes de la misma forma, ¿no ve? O sea, les llegue directamente al Google Calendar de ustedes que tenemos clase tal día y cosa de que empecemos la clase y ya no esté aceptando